me encuentro muy bien acompañada por mi compañero de vida, mi compañero de viaje y mi compañero de equipo, porque quizás muchas personas no saben, pero vos sos el que está detrás de las cámaras normalmente cuando yo estoy haciendo esos videos cortos, y eso todo fue un proceso para que vos llegues a hacer ese trabajo. Pero este mes, que es el mes cumpleañero tuyo, justo hace unos días fue tu cumpleaños, y yo pensaba de cuán bendecida he sido de poder compartir con vos los objetivos de vida. Y me emociona un poco, la verdad. y me emociona pensar el hecho de que lo que más feliz me hace a mí, vos me acompañás y también te hace feliz a vos. Y en ese sentido, hoy quise que volvamos a este lugar en el que comenzamos a hacer el tema de Apocalipsis y de poder llevarlo de una manera más práctica, más fácil a aquellas personas que nos ven. Y también, bueno, vos has escrito un libro que nosotros ya hemos hecho una pequeña introducción de cómo fue que te surge la idea. Aquí lo tenemos para que las personas puedan verlo. ¿Cómo es que tengo preparado una sorpresa para el final en relación al libro? Sí, y ahí explicamos un poco de cómo fue que te surgió la idea, cómo fue que quisiste escribir un libro sobre esto y comenzaste a abarcar y terminaste haciendo un libro de 555 páginas. Pero quizá hoy me gustaría que podamos explicar y dar un pequeño pantallazo de lo que se trata el libro de Apocalipsis, de la Biblia específicamente, qué cosas vos has aprendido, porque quizás no se entiende del todo, o hay personas que dicen, ay, no, tengo miedo porque no voy a entender los símbolos, o tienen esa idea de que Apocalipsis es realmente el fin del mundo. Y nada más. Y nada más. Lo que presentan las películas. Claro. Entonces, eso es lo que hoy me gustaría que mates ese mito, digamos. Está bien, es una buena oportunidad. El objetivo es hacer un repaso a vuelo de pájaro sobre Apocalipsis para aproximarnos a su contenido, a de qué trata Apocalipsis, en qué tenemos que pensar, qué tenemos que entender cuando nos aproximamos al libro. Y quizás una visión bastante simple, real, de su contenido, para que las personas puedan empezar a tangibilizarlo, como quien dice, y puedan animarse a estudiarlo, porque el objetivo de estos videos, básicamente, el objetivo de este libro también, es que las personas puedan y quieran estudiar el Apocalipsis, porque entendemos Biblia, que es fundamental para el tiempo en el que vivimos. Sí, y es interesante de que yo pienso que Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera particular. Y obviamente yo creo que hay significados claros y específicos del Apocalipsis, pero Dios tiene un mensaje que a cada uno nos toca de una manera diferente. Y quizás estos videos, el objetivo también yo creo que es desbloquear un poco ese temor de comenzar a estudiarlo por nuestra propia cuenta y poder entenderlo también por nuestra propia cuenta. Y entonces en ese sentido me gustaría que podamos comenzar y vos comencés diciéndonos de qué trata el primer libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis 1 es la introducción al libro, como toda introducción de casi todo libro. Allí se presenta a quién es el autor, que es Dios Padre, que envía a través de su Hijo y de el ángel principal, Gabriel, el libro a la iglesia, que es el receptor. También tenemos la revelación acerca de el medio que Dios utiliza, que es el apóstol Juan, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, a quien Jesús le encomienda el cuidado de su madre, de María, cuando está en la cruz. Y de los más valientes también, ¿no? O sea, que estuvo hasta el momento de la cruz cerca de él y que en ningún momento se alejó ni por temor de perder su propia vida o ser encarcelado él mismo, ¿no? Sí. También se nos muestra que es un libro enviado en un lenguaje de códigos que utiliza mucho simbolismo. Si te fijas, estamos repasando todos los factores de la comunicación. El emisor, el receptor, el medio por el cual es enviado, el código a través del cual se envía el mensaje. Es fundamental también
la revelación del contexto que se da en el capítulo 1, porque es lo que nos va a sentar las bases para la interpretación de todo el libro. Del libro, sí. Allí se presenta un contexto histórico-geográfico donde Juan está exiliado en la isla de Patmos. Exiliado sería una palabra blanda. Está preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hoy, una imagen actual sería Guantánamo, por ejemplo, que lo han enviado al apóstol como un preso de máxima peligrosidad y no lo han podido matar, lo han enviado a una isla desierta en el medio de la nada, y allí es donde recibe la mayor revelación que podrá haber sido dada a hombre alguno de parte justamente de Dios mismo. Y eso es impresionante porque a Juan previamente lo intentaron matar metiéndolo en aceite hirviendo y no se quemó. Entonces fue por eso que tomaron esa decisión. Bueno, alejémoslo de todas las personas para que realmente esté aislado y que no proclame. No lo pudieron matar, dijo, mándenlo a un lugar lejos. Sí, que no siga esparciendo esa. Bueno, ese es el contexto histórico geográfico, pero también Apocalipsis dice el contexto profético. Es decir, como toda profecía de la Escritura, de la palabra de Dios, el profeta es trasladado por el Espíritu Santo a un determinado punto en la historia, el cual es revelado allí en el Apocalipsis como el día del Señor. Entonces no solamente se nos dice, bueno, el apóstol Juan estaba un sábado en la isla de Patmos y recibió el Apocalipsis, sino que se te dice también, él estaba en el Espíritu, quiere decir en visiones proféticas, en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, un espacio de tiempo muy particular en la historia, en el fin de la historia de la humanidad, en donde Dios va a ejecutar sus juicios sobre la iglesia, en primer lugar, y luego sobre las naciones. Ese es el contexto profético. En ese contexto es el que vamos a entender todo el libro del Apocalipsis. Podríamos entenderlo también algunas partes en el contexto histórico-geográfico. Yo no digo que no, pero hoy yo les quiero presentar el contexto profético en el que es escrito y cómo todo el libro puede ser entendido en ese contexto profético del día del Señor, que hablan todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento ampliamente. Sí, y yo creo que es muy importante eso porque a veces tenemos el Apocalipsis como algo que va a pasar en el futuro o quizás como algo que ya pasó en el pasado. Entonces, es importante que tenga un sentido para nosotros hoy. O sea, ¿por qué está escrito el libro de Apocalipsis? Y yo creo que su mayor cumplimiento y su mayor potencia es justamente en nuestros días y en los días que están por venir. Entonces es donde se va a cumplir todas las cosas, me parece que a total cabalidad. Quizás en el pasado se cumplieron algunas cosas parcialmente, pero en el fin... Pero a manera de símbolo, de ejemplo, sí, de cómo va a ser en el fin. Potenciado. Exactamente, como una maqueta, digamos, sí, del cumplimiento total que va a tener en el tiempo del fin. Bueno, y Apocalipsis 1, fíjate, te dio la información del emisor, del receptor, el medio que se utiliza, el código que es símbolos, información acerca del contexto histórico y profético, y también te presenta como máxima revelación de Jesucristo, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, una visión justamente del Hijo del Hombre en el comienzo. Y vos, contemplando a Jesucristo en esa visión que se le da a Juan, puedes darte cuenta en que coincide perfectamente con esto que hablamos del contexto del día del Señor, del tiempo en el que Dios va a ejecutar sus juicios. ¿Por qué? Porque te presenta a Jesús de una manera muy particular. No te lo presenta curando leprosos, dando vista a ciegos, haciendo que el mudo hable. Te lo presenta con poder. Consolando a una viuda o buena persona. No, te lo presenta glorificado y con una serie de atavíos simbólicos. Por ejemplo, ojos como llama de fuego. Sí. ¿Qué simboliza eso? El tiempo en el que Jesús va a analizar todas las cosas, va a escudriñar las obras de la iglesia, de todas las personas, de las naciones. Él está repasando, él está estudiando aún las intenciones del corazón.
Eso representa justamente los ojos como llama de fuego, una espada que sale de su boca. ¿Qué representa? Bueno, justamente su palabra con la que va a herir las naciones en el tiempo del fin. Eso lo aclara, por ejemplo, en Apocalipsis 19 luego, lo presenta de esta misma manera y dice que con la espada de su boca hiere a las naciones, ¿no? Que es con su palabra. Así como creó los cielos y la tierra con su palabra, también va a destruir por medio de su palabra. Y también es interesante de que cuando él estuvo en la tierra, su manera de defenderse de Satanás fue su palabra. Y es interesante que esa es la espada que utiliza. O sea, tanto en el principio, como vos decís, en la creación, cuando se defiende contra Satanás, y ahora en el Apocalipsis, en el contexto del Día del Señor. Exactamente. Bueno, y hay una serie de símbolos que, por ejemplo, se lo presenta con vestiduras sumos sacerdotales del día de expiación, no con el atuendo típico del sumo sacerdote en el tiempo ordinario, sino en el tiempo en donde se impartía la justicia de Dios, que eran simplemente vestiduras blancas. Sí. También se lo presenta caminando en medio de 7 estrellas. 7 candeleros, que representan justamente las 7 iglesias, o la plenitud de la iglesia de Dios. También tiene 7 estrellas en su mano, que representan los líderes de esas iglesias. En fin, cuando uno analiza esa visión de Jesús, no imaginándoselo desde una perspectiva literal, sino estudiando qué representan los símbolos que porta, bueno, uno entiende perfectamente que se trata del Día del Señor y que Jesús se está apareciendo para revelarle a Juan un mensaje muy particular dirigido a su iglesia. Le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Representa la iglesia gentil, podríamos decir, de aquel entonces, en el contexto justamente de su juicio, del día en el que él va a poner las cosas en orden. Sí, y ahora justamente ahí vos hablaste de que estaba en medio de 7 candeleros y eso también representa a las iglesias. Ahora háblanos un poco de lo que se trata Apocalipsis 2. Bueno, Apocalipsis 2 justamente es la primera parte del mensaje a las iglesias. Podríamos unir Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 como el mensaje a la iglesia, la carta de Cristo a su iglesia. Que es donde empieza. O sea, al principio te hace la introducción del libro y ahora te comienza a mandar los mensajes específicos que va a aportar este libro. Claro, fíjate, recién decíamos que Apocalipsis trata acerca del Día del Señor. Apocalipsis 1. No, Apocalipsis, el contexto general de Apocalipsis es el Día del Señor. Sí. El Día del Señor es el día en que Él juzga primero a su pueblo y luego a las naciones. Sí, comienza con su pueblo. Antes de juzgar a su pueblo, Él le envía una carta y le dice: yo conozco tus obras. Y lo hace de una manera muy particular, a la manera de Dios, que lo divide todo en 7. Sí. Y toma 7 iglesias antiguas como ejemplo, como maquetas de lo que representaría la plenitud de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, y la organiza de una manera muy particular. ¿Viste el candelero? Sí. Tenía 7 lámparas. Brazos, sí. Esas 7 lámparas representan las 7 iglesias dentro del lugar santo del templo de Dios. Quiere decir que Dios ya les ha abierto su puerta a su templo. Están en el lugar santo. Tienen que pasar al lugar santísimo. Pero quedémonos ahí en el lugar santo del santuario del pueblo de Israel. A quien no conozca el santuario, bueno, eso es un estudio muy importante a la hora de entender el Apocalipsis. Y nosotros tenemos videos explicándolo, ¿no? Sí. Explicando muchos ahí en Dilo al Mundo. Ustedes pueden buscar el santuario y hay toda una serie que hemos intentado explicar justamente todo lo que se trata del santuario. Bueno, imagínate el símbolo del candelero. Sí. Representa las 7 iglesias porque tiene 7 lámparas. El primer brazo se une con el último. Sí. El segundo con el anteúltimo. Sí. El tercero con el antepenúltimo. Sí. Y al medio está el eje central del candelero. Sí, sí. Así está estructurado el mensaje de Dios a su iglesia. Lo que le dice a Éfeso es algo que tiene que ver con lo que también está viviendo la Odisea, que es la iglesia final. Sería Éfeso la primera iglesia con la y séptima. La Odisea la última. Jesús estructura así su mensaje. En el primer capítulo, o sea, en el capítulo 2,
figuran las primeras 4 iglesias que representan las causas del mensaje, podríamos decir. Las causas de cómo la iglesia ha llegado a donde está. Y las últimas 3 iglesias representan las consecuencias o los resultados de las causas anteriores. A la primera iglesia le dice que has trabajado mucho, has sido muy ferviente, has combatido contra los falsos apóstoles, contra nicolaítas, que son justamente una especie de infiltración que se metería dentro de la iglesia para tratar de dominarla a través de perversiones. Pero le advierte algo, le dice, has perdido tu primer amor. Si sigues así, tendré que quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Dejarás de ser mi luz. Parte de este grupo especial, digamos. Otra persona va a tener que ocupar tu lugar. Sí. Bueno, la iglesia número 7, te trasladas por el candelero al otro lado, a la Odisea. Se le dice, justamente a raíz de haber perdido el primer amor, se ha vuelto una iglesia tibia, que se cree rica pero es pobre. Se cree que no le falta nada, pero está ciega, desnuda, sin colirio en sus ojos, no ve bien. Una iglesia a la que Jesús le termina diciendo, te vomitaré de mi boca. Que es justamente lo mismo que quitar el candelero. Sí. Y algo interesante de eso es de que ahí en la primera perdieron el primer amor. O sea, a la primera le dice que perdió su primer amor, pero que tiene obras muy buenas. Y a la última es como que su enfoque de esa iglesia es en sus obras. Es como que... Y ya no queda nada de bueno. Y es como que, yo he hecho esto y he hecho esto. Entonces, y es como que se enceguece en todo lo que hizo, en todo lo que era, lo que aprendió y todo eso. Y ni siquiera se da cuenta de su condición. Sí. Está en un estado de tal enfermedad que está por ser vomitada. Jesús se representa como fuera de esa iglesia, tocándole la puerta. Del corazón, sí. Y bueno, le dice, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios. Voy a poder volver a entrar a este lugar especial. Segunda iglesia, es una iglesia fiel. Se llama Esmirna, que quiere decir mirra, que es aquello con que se usaba para perfumar los muertos, ¿no? Sí. Esa iglesia es una iglesia completamente fiel, que es pobre, y Jesús le dice, no eres pobre, en realidad eres rica, porque tienes de mí todo. Al revés de la Odisea. Al revés de la Odisea. Pero es una iglesia que está dispuesta a morir por Cristo. Y se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa iglesia, si vos seguís ese brazo en el candelero, hasta la anteúltima, que se llama Filadelfia, también es una iglesia fiel que se le dice tiene poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Quiere decir de que ha atesorado la palabra de Dios en su corazón y dice, y por eso yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Mira. Todos los mensajes a las iglesias están en el contexto de esa hora de prueba que se avecina. Y una característica especial que tienen tanto Esmirna como Filadelfia es que Jesús no les hace una reprensión, no les dice un error que tienen, ¿no? Solamente las insta a seguir adelante. Sé fiel hasta la muerte, se le dice a Esmirna, y a Filadelfia, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Qué maravilloso, ¿no? Esos son los mensajes de Jesús. Es un mensaje justamente dado en un contexto en el que Él está por venir a su iglesia a juzgarla, a limpiarla de todo mal. Eso lo vemos en Malaquías 3. Esa es la venida a la cual Jesús viene a su iglesia, a juicio, a juzgarla. Bueno, la tercera iglesia se llama Pérgamo. ¿Cuál es la característica de esta iglesia? Ha permitido la introducción y la permanencia de los que hablábamos recién, de los nicolaítas y también de los que sostienen las doctrinas de Balaam o los que retienen las doctrinas de Balaam. ¿Qué representa eso? Personas que corrompen a la iglesia para que pierda el favor de Dios. O sea, que permiten que entran personas con ideas nuevas, pensamientos nuevos. Liberalismo, por ejemplo, ¿no? Música, pecado. O sea, con música, con
no sé, actividades que son así liberales, que comienzan falsa adoración. Comienzan a alejar, digamos, el Espíritu de Dios. Y a veces es justamente cuando no está el Espíritu, se intenta llenar con cualquier cosa que llame la atención como para atraer a mucha gente. Bueno, la iglesia de Pérgamo dice que las tenía ahí y no los combatía, al contrario de Éfeso, que sí luchaba contra ellos. Y que Jesús les rescata esta buena obra de haber luchado contra esta mala influencia. Bueno, la iglesia de Pérgamo lo tiene ahí y no pasa nada. Y Jesús le dice, bueno, si no se arrepienten, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, esas son las causas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Miramos el candelero, nos lleva a la antepenúltima, que se llama Sardis. Esa sería la quinta. La quinta. ¿Cuál es la característica de Sardis? Que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y que solo unas pocas personas no han manchado sus vestiduras, por lo tanto son dignas y andarán con Cristo en vestiduras blancas, se dice. Solo pocas personas. Solo unas pocas personas de esa iglesia. O sea, eso del liberalismo, todas esas cosas, la consecuencia es que queda solamente pocas personas fieles. Bueno, fíjate si no es justamente el estado que tenemos hoy en la iglesia. ¿Cuántas personas son fieles dentro de las iglesias cristianas? Sí. ¿Y cuántos son como el mundo, nada más que tienen un rótulo de cristianos? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hagamos un repaso a vuelo de pájaro. Sí. Y en ese sentido, discúlpame porque se me vino un pensamiento. Y era de que eso de tienes nombre de que vives, pero estás muerto, eso me hizo pensar en una cosa que compartimos hace poquito, una meditación, de que a los bebés cuando no comen por un día, por ejemplo, obviamente si no toman leche por ese día, se mueren. Y eso es comparable a la palabra de Dios. Hay personas que descuidan el estudio de la palabra de Dios, que descuidan el estudio de la palabra de Dios y ¿qué pasa? Se mueren, pero creen, yo soy cristiano, yo tengo estas creencias, he aprendido tantas cosas en mi infancia, en mi juventud, pero están muertas porque descuidaron el alimento que necesitaban para vivir. Y eso yo creo que eso es lo que significa el estar muerto realmente. Claro, Jesús le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, o sea, no me sirve de nada. Tus obras están muertas. Estás lejos de mí, no te lejos conozco. de mí. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas personas, si no eres tú, o has escuchado hablar acerca de otros, se dicen, por ejemplo, bueno, yo soy católico, pero no practicante? O sea, tienen el nombre de que es católico, pero no es practicante. Quiere decir de que es una religión completamente muerta. Solamente lleva el nombre de católico. Sí. O cuántas personas, por ejemplo, van a determinadas iglesias evangélicas, pentecostales, lo que fuera, y llevan el título, pero salen de esa iglesia y llevan una vida completamente normal, diferente como la del mundo. O cuántas personas también, quizás en iglesias un poco más tradicionales y aferradas a la palabra de Dios, como podríamos decir la iglesia adventista, llevan el nombre de adventistas como una representación de adherencia a ciertos postulados teológicos que son correctos, que están fundados en la verdad, pero que no se hacen eco en la práctica de las personas. Sí, yo creo que el sábado es el día de guardar, por ejemplo, Sí. pero no lo guardo, lo transgredo a cada rato. Yo creo que no hay que mentir, pero miento. Yo creo que la ley de Dios está vigente, pero la transgredo. Entonces es una adherencia a ciertos postulados teológicos, pero que no se llevan en la vida práctica. Las vestiduras Sí. están manchadas. Sí, y yo creo que eso, o sea, lo básico y lo fundamental es justamente que perdemos nuestra relación personal con Dios. Y no estamos hablando de todas las personas, de todas las instituciones que hablamos, sino que es aquellas personas que han descuidado su relación con Cristo, que han descuidado su relación con Dios. Bien, no nos extendamos Sí. demasiado porque no vamos a llegar Está bien. al último capítulo. Dale, y bueno. En el centro, ¿qué Sí. tenemos? Eso se llama un quiasmo, donde lo primero tiene que ver con lo último, lo segundo con lo antepenúltimo, y en el centro está el nudo, el núcleo del mensaje. Es una iglesia que tolera a Jezabel.
¿Quién es Jezabel? Bueno, nos lleva una historia antigua del pueblo judío, cuando su rey, que se llamaba Acab, se había casado o entrado en una relación ilícita con una profetisa pagana que se llamaba Jezabel y que había incorporado todo su culto pagano dentro del pueblo de Israel. En ese momento habían hasta más de 450 profetas de Baal que luego Elías tiene que pasar a degüello en una situación muy, muy particular de la historia de Elías que sería bueno que la estudiemos. Bueno, esta iglesia tiene a Jezabel en medio de ella. O sea, ese es el punto central. Se corrompió desde la misma cabeza, o sea, desde el rey, digamos, se casó con una mujer pagana totalmente. Ese es el problema principal de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? Se unió con el paganismo de Roma. Sí. Ya desde la época de Constantino. Sí. Entonces tiene a Jezabel en medio y no hacen nada para sacarla. Por eso Dios va a tener que enviar en el tiempo del fin a personas que vengan con el espíritu y el poder de Elías. Y eso lo vamos a ver luego en Apocalipsis 11. Sí. ¿A quién representa Jezabel en nuestros días? Para no dejarlo nada más que en el símbolo. Bueno, justamente a ese paganismo que se metió dentro de la iglesia ya desde la época de Constantino y que terminó materializándose en el papado, que representa justamente ese sincretismo de cristianismo con paganismo. Que eso también se aplica a las iglesias, a todas las iglesias en general, cuando tienen esa unión, digamos, de lo falso con lo verdadero también. Pero claro, obviamente está mucho más explicado en Apocalipsis 19, justo lo que vos estás mencionando. 17, perdón, claro. Lo que estás mencionando. Y quizá me gustaría que me digas un mensaje global que te llevas de todas las iglesias. O sea, como que un mensaje central. Bueno, el mensaje central básicamente es el mensaje que se ha dado siempre, el evangelio eterno, podríamos decir, que lo predicó Juan el Bautista, lo predicó Jesús, que es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se aproxima en el contexto del día del Señor? Ese es el mensaje de las iglesias. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, y ahora, ¿de qué nos habla el capítulo 4 de Apocalipsis? Bueno, en el capítulo 4 de Apocalipsis se le muestra a Juan una puerta abierta en el cielo y se le dice, sube acá, que yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Bueno, después de que se haya producido el estado de la iglesia, que termina en la Odisea, que es miserable, que está a punto de ser vomitada de la boca de Dios, ¿no? Terrible, y alejado de la iglesia, o sea, fuera de la iglesia. Claro. En ese contexto se le dice, te mostraré lo que va a suceder después. Al instante dice que Juan está en el espíritu, en el cielo, ha pasado por esa puerta y ve el trono de Dios. Se le muestra una apariencia de la luz que sale de su trono porque no puede ver el rostro de Dios. Muy diferente la descripción que realiza de Dios Padre en los detalles a la de Jesús en el capítulo 1, sí, que lo ve con total claridad y detalle. Ve allí el arco de el arco iris, que es la señal del pacto, de la misericordia de Dios en el tiempo de su juicio. Que también se lo vio en el arca de Noé, cuando salió Noé del arca, y él dijo, este es mi pacto contigo, y ahí se mostraba la misericordia, pero también el juicio que había, la misericordia en el tiempo del juicio. Sí. Luego se ve a 4 querubines, representados como 4 seres vivientes, que son justamente esos querubines que estaban en el lugar santísimo, en el lugar representado, ¿no? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto. Allí había 2, pero después en el templo de Salomón, donde ya se construye uno más definitivo, grande. Más grande, también por revelación divina se incorporan 4 querubines. Los 2 del arca del pacto y 2 más que estaban sobre el piso, tocando con sus alas los extremos del lugar, de las paredes, como cubriendo todo el lugar y tocándose entre ellos, ¿no? Sí, y ahí, esos son los que velan la gloria de Dios. Y ahí se manifestaba el Shekinah, la presencia de Dios visible, digamos que era como un humo que se veía. El lugar santísimo, donde debía ir dirigida toda la adoración. Sí. Bueno, allí se representa justamente entonces la presencia de Dios, los 4 querubines y también 24 tronos y sentados sobre ellos a 24 ancianos. ¿Qué representan los ancianos?
justamente en el pueblo de Israel los ancianos es los que imparten la justicia dentro del pueblo de Los Dios. que realizaban juicios, los jueces, digamos. Los jueces. Y también hoy en día, bueno, quizás solo en Inglaterra, pero cuando hacen juicios, las personas utilizan eso. Las pelucas. Esas pelucas blancas como de Sí. ancianos, ¿no? Siempre que vos ves la figura de un anciano en el contexto de la Biblia y de las profecías, es el juez. Relacionado con juicios. Si vas a Daniel 7, del 9 al 11, te dice el anciano de días que se sienta y comienza el juicio justamente en ese contexto El del juez se juicio de sentó Dios. y los juicios fueron, y los libros fueron abiertos. Exactamente. Entonces, ¿qué te está presentando el capítulo 4? En resumidas cuentas, la sala del juicio, donde se está juzgando a esa iglesia y se va a juzgar también a las naciones. Sí, y ahora el capítulo 5, ¿qué es lo que sucede ahí? Primero se empieza mostrando un libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. De Dios Padre. Un libro, dice, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se oye una voz que dice, ¿quién es digno de tomar el libro de la mano de Dios, de abrir sus sellos y de leerlo? Y dice que ni en el cielo ni en la tierra fue hallado nadie que pudiera abrirlo. ¿Qué representa ese libro? La historia completa de las naciones. Pero la historia profética, ¿qué quiere decir esto? Que fue escrita antes de que suceda. Con símbolos, con visiones, es la profecía de lo que sucedería. Y está sellada con 7 sellos. ¿Por quién ha sido escrita si en el cielo ni en la tierra se hallaba nadie que pueda ni siquiera mirarlo, ni tocarlo? Bueno, por Dios mismo, el por Padre, aquel Dios que lo Padre. tiene. Sí. Dios Padre ha escrito ese libro antes del origen de todas las cosas. Dios anuncia el fin desde el principio. Y dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie que lo pudiera tomar y leer ese libro. Y él se desesperó. Comprendía la importancia. Sí. Y dice que uno de los ancianos le dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Y dice que mira Juan y no ve un león, sino que ve un cordero como inmolado. Ahí se representa la majestad de rey de Cristo como león, pero los méritos a través de su inmolación, de su sacrificio. Y allí cortados. Cristo es justamente este factor que recibe plena autoridad, que ya la había recibido antes, cuando se le dice en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero en aquel momento como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. En una autoridad sacerdotal, por lo tanto, id y hacer discípulos. Sí. En el fin del tiempo, en el contexto del día del Señor, Jesús iba a recibir una nueva autoridad, pero ya como juez de vivos y muertos. Y Pablo lo dice claramente que está en el contexto del tiempo del fin. Entonces ahí Cristo toma ese libro de la mano del Padre. Ese acto de traspasar la historia de las naciones desde su principio hasta su final y ponerla en las manos de Cristo, es un acto cargado de simbolismo que representa. Que le está dando toda la autoridad. Que el Padre le está poniendo toda la historia de las naciones en manos de Cristo. Ahí está recibiendo la autoridad para juzgar y hacer justicia. Y para que pueda abrir el desenvolvimiento del fin, diríamos. En un contexto en el que Cristo ha resultado digno. ¿En qué contexto puede resultar digno? Hallado digno, bueno, luego de un juicio, entiendo yo, en el que se ha juzgado todas las cosas, se ha investigado todas las cosas, un juicio investigativo, y Jesús ha resultado vencedor. En ese contexto, previo a ese día del Señor, es que Jesús, habiéndosele puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como dice Salmos, recibe autoridad sobre las naciones. Y en ese contexto, bueno, Cristo recibe el libro y va a empezar a abrir sus sellos. Y ahí entramos al 6º capítulo. ¿De qué nos habla? Ese es el capítulo número 6. Dice que cuando el Cordero, que es decir, Jesús abre el primer sello, el primer ser viviente, el primer querubín, le dice, ven y mira, y va y mira, y que ve un caballo blanco. Y al que lo montaba, dice que tenía una corona, y que tenía un arco, y que sale venciendo y para vencer. ¿Qué entiendo yo representa esto? En resumidas cuentas, el jinete, el que sale venciendo y para vencer, es Cristo, que ha salido vencedor del juicio anterior sobre la historia pasada, podremos decir, y para vencer en ese contexto del día del Señor. O sea, pero en el juicio investigativo, habiendo vencido en el juicio investigativo, claro. Y ahora
para vencer en el juicio ejecutivo, es decir, que comienza a desarrollarse el juicio. Y en el juicio sobre la última generación, sobre los vivos. Eso es lo que yo entiendo. Hay mucho más que investigar, no podemos ampliarlo todo en este momento. Sí. ¿A quién representa el caballo blanco? Justamente al mismo querubín que lo anuncia. Ven y mira. Es Cristo comandando uno de los querubines en el acto de salir a predicar el evangelio. Por eso es caballo blanco. Porque en Ezequiel se los presenta a los querubines con También una parte, una de sus caras, porque obviamente es un símbolo, ¿no? Como un caballo. Sí, está todo relacionado. En el libro yo lo estudio, lo presento. Y lo unís. Ahora no nos vamos a extender. Sí, ahora hablando del segundo caballo. Segundo caballo. El segundo sello también. El segundo ser viviente, dice que cuando el Cordero abre el segundo sello, el segundo ser viviente, le dice, ven y mira, y ve un caballo rojo. Y el que lo montaba dice que llevaba una espada. Y les ha dado el poder de quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros. ¿Qué entiendo yo? Que esto es a consecuencia de lo anterior. Es Cristo comandando justamente un periodo en donde se va a quitar la paz de la tierra a través de ese caballo que representa a su querubín, a su segundo querubín, que va a comandar la historia de las naciones en estos asuntos. Uno se va a ocupar de la predicación del evangelio, el otro de lo que sucede cuando se quita la paz de la tierra. Y va a controlar todo lo que sucede en esos contextos. Y ahí es como que recién estamos comenzando a ver el Apocalipsis un poquito como quizás se lo presenta en las películas, ¿no? Como catástrofes que están comenzando a suceder en el mundo, pero Dios lo permite para que la gente pueda despertar. Pero de una manera bastante diferente. ¿De qué manera supuesto. se te ha presentado en una película la predicación del evangelio? No sé. En ninguna, ¿no? Ninguna, claro. Y cómo esto produce la quita de la paz de la tierra, sí, y se retroalimentan una cosa a la otra. Tercer sello. Y caballo. Cuando abre el tercer sello dice que el tercer ser viviente le dice, ven y mira, y ve un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué representa la balanza? Juicio. Un elemento de juicio. Jesús habla en términos humanos, la justicia que lleva en la mano. Una balanza. Sí. También en Daniel, cuando se presenta el juicio contra Belsasar, dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios está pesando las acciones de cada ser humano, de las iglesias, de las instituciones y aún de los países. Dios realiza un juicio personal y colectivo al mismo tiempo. Bueno, y en ese contexto dice que se produce hambre sobre la tierra. Entiendo yo, hambre física y espiritual. Y hambre espiritual. Y donde tenemos que darlo todo lo que ganamos en un día, por encontrar el alimento para ese día. Es terrible, o sea. Es tremendo. Y algo estamos saboreando empezando hoy en día. a saborear. Ese es el tercer sello. Cuarto sello. Dice el cuarto ser viviente, le dice, ven y mira, y ve un caballo pálido, amarillo. Y el que lo montaba dice que tenía por nombre muerte y que el Hades le seguía. Y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿será que Cristo también ocupa esta posición? ¿Jesús realmente es el que lo está montando? Bueno, Jesús también comanda la historia de la humanidad, tanto en las áreas lindas y de predicación del evangelio, como en las áreas feas. Y donde se producen las muertes también, Cristo está comandando esa situación. Él comanda todo. A través, en este caso, de su cuarto querubín. Y de todos los ángeles que le obedecen a ese cuarto querubín. Comanda un periodo en donde se dice, se le da poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestes y con las fieras de la tierra. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿sobre qué cuarta parte de la tierra? Mi comprensión es que se le da poder sobre el cristianismo. Si notamos, de las 8.000 millones de personas, 2.000 se dicen cristianas. Y yo entiendo que en ese periodo, cuando el juicio comienza por la casa de Dios, la tribulación comienza justamente en el cristianismo. Y va a sufrir angustia. Esos son los primeros 4 sellos. Que son 4 caballos y son 4 querubines. Sí, exactamente. Y yo recién te decía, en el mensaje a las iglesias, en las primeras 4 se dicen las causas, en las últimas 3 las consecuencias. Lo mismo sucede acá. Estos son
4 causas: predicación del Evangelio, quita de la paz de la tierra, juicio y muerte. Lo que empieza a circular, los caballos recorren la tierra, como dice Zacarías, Sí. Y eso era recorren lo la tierra que en mencionaba. paralelo. Sí, o No sea, es que no son etapas uno de uno, empieza claro. y luego no para y luego No. sigue, no. Salen y recorren la tierra, como dice Zacarías. Sí. Eso es lo que produce el caldo de cultivo para los siguientes 3 sellos. ¿Cuáles serían? El quinto sello es el clamor de los mártires. Y acá hay un detalle muy importante, porque se dice que los mártires le claman a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que se nos mate? Y sube el clamor de ellos ante Dios. Y se le dice, que se le dice a los mártires, o a la representación de ellos, que esperen un poco de tiempo todavía hasta que se complete su número. Y hay un detalle muy importante, dice que se le dan vestiduras blancas. Es decir, ya fueron juzgados sus casos y son hallados Exacto. dignos. Han sido juzgados, se le han dado las vestiduras de Cristo, la vestidura de la justicia de Cristo. Aguarden que la salvación les está asegurada, esperen a que se complete el número. ¿Qué dice esto? Que van a haber mártires. Estamos en un tiempo de juicio de Dios, donde hay el caso de los muertos está decidido, la investigación de los mártires está decidido, pero dice todavía queda completar un número. ¿Dónde? Durante el juicio de los vivos, donde se va a producir una segunda etapa de martirio de la iglesia, que es la que está pendiente. Sí, Quinto tremendo. sello. El sexto. Totalmente revelador esto de que se le dan vestiduras blancas y que introduce el concepto de juicio y el punto donde estás parado ahí en el clamor de los mártires. Sexto sello. Dice que cuando se abre el sexto sello se ven las señales en el cielo, que el sol se pone negro, la luna como sangre, las estrellas caen del cielo, hay tinieblas sobre la tierra, y en la tierra los ricos, los capitanes, los pobres, los fuertes, los débiles, todo, empiezan a clamar a las peñas y a las montañas que caigan sobre ellos, porque dicen: el gran día de la ira de Dios ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entramos al contexto propio de la ira de Dios en el sexto sello. Y esa es la desesperación que le agarra a las personas por ver un ser que viene fuera de este mundo, que es Jesús. Todavía no lo ven las señales de ese día. Mira. Ven la ira de Dios, ven a un Dios airado y dicen: ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, es tremendo. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Veamos un repaso general. Dios, para poder salvar a algunos de su pueblo, que estaban en un estado completamente putrefacto, podríamos decir, apartados, manchados, permite los 4 caballos del Apocalipsis, pero no alcanza. Permite el martirio de su iglesia. Pero no es suficiente. Y eso es lo último que Él puede permitir. ¿Qué más va a poder permitir? Ya permitió que maten a Jesús, ha permitido que maten a sus hijos hace mucho tiempo y lo va a volver a permitir en el tiempo del fin. Pero si ya no entendiste con las razones teológicas, no entendiste con el sacrificio de las personas, sí, con los desastres que están aconteciendo en el mundo, ¿qué más necesitas? ¿Qué más puede hacer Dios por vos? Nada. Ahí es donde se termina la paciencia de Dios y viene la ira. Y este punto es importante porque muchas veces cuando se estudia el tema del día del juicio, o sea, el día de Dios en la Biblia, te lo relaciona directamente con este punto. Con estas señales. Sí. Ahora, se hace una pausa a los sellos y ¿qué viene en un paréntesis, ¿no? el séptimo capítulo? ¿De qué nos habla? Bueno, en Apocalipsis capítulo 7 justamente es un paréntesis que viene a contestar la pregunta que hacen estas personas. El gran día de su ira ha llegado, es una afirmación. Y luego, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 te presenta a los 144.000, al ejército de Cristo, en palabras resumidas, personas que han alcanzado la pureza de Cristo y la perfección de Cristo y que van a estar en condiciones de ser su ejército, van a ser aquellos que van a predicar el Evangelio en un contexto de una iglesia completamente purificada por Dios. Y no solamente a estas personas te presenta, luego te presenta al fruto de estas personas, que es una inmensa multitud vestida también de ropas blancas. Las ropas blancas representan justamente lo que hablábamos, la justicia de Cristo, sí, que han salido de la gran tribulación, se dice.
ha pasado por la tribulación la iglesia y han salido purificadas una gran multitud que nadie puede ver ni contar. Fíjate, hay muchas personas que creen que la iglesia va a ser arrebatada para no pasar la tribulación. Mentira. O sea, Apocalipsis no nos dice la iglesia eso. tiene que pasar la tribulación y salir de esa tribulación con ropas blancas. Sí, y los 144.000 que son justamente estos, tienen diferentes características específicas que son maravillosas y hermosísimas. Y realmente son estos los que van a permanecer vivos, que van a poder mantenerse en pie para... Juntos con esa inmensa multitud que dice, habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Nadie podrá ver a Cristo con sus vestiduras manchadas. Y van a tener una comisión especial, que es hacer esa predicación final. Estos 144.000 son los mismos del mensaje a Sardis, que dice, solo unas pocas personas no han manchado sus vestiduras, por lo tanto andarán conmigo en vestiduras blancas. Que es hermoso, ese capítulo me encanta y quisiera seguir hablando de eso, pero vamos a hablar ahora de qué nos habla el 8º capítulo. Bueno, el 8º capítulo continúa después de este cierre de paréntesis. O sea, responde a esa pregunta de quién podrá sostenerse en pie y continúa el séptimo sello, que es silencio en el cielo por media hora. ¿Qué entendés por eso? También si ampliamos con lo que dice Apocalipsis 15, es un contexto en donde el cielo se llena de humo. Y dice que nadie puede entrar en el cielo hasta que se hayan cumplido las 7 copas de la ira de Dios. Yo entiendo que es un periodo de tiempo muy corto, representado por media hora profética, en donde pasan 2 cosas principales. Primero, es aceptada la iglesia. Si ustedes ven, cuando se inaugura el templo de Salomón, por ejemplo, el templo se llena de humo y nadie puede entrar, porque está la presencia de Dios en él. Porque está bendiciendo, digamos. Está aceptando el sacrificio, está aceptando la presentación. Templo, sí. Pero también representa el tiempo en donde Él está consumiendo la escoria. Purificando a su pueblo y al mundo. Sí. Y al mundo, con justamente las 7 copas de su ira. Eso es lo que representa brevemente el tiempo de la angustia de Jacob, podríamos decir también, en un concepto teológico, la media hora que se representa allí. Eso es lo que yo entiendo. Después comienza una nueva serie de 7 en el Apocalipsis, que son las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Y por qué trompetas? Ahí hay un punto y aparte. Veníamos de 7 iglesias, 7 sellos, y ahora vamos a estudiar 7 trompetas. Y algo maravilloso es el orden que hasta aquí hemos visto, ¿no? De cómo y todo gira alrededor del número 7. Sí, y todo está totalmente ordenado cronológicamente. O sea, quizá no tan así, pero sí así, digamos. Bien. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué representan las trompetas, me decías vos? Bueno, las trompetas, en el contexto del santuario, anunciaban justamente que se venía el día del juicio. Sucedía en la última de las santas convocaciones. La primera era la de Pascua y panes sin levadura. La segunda era la de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo. La tercera es donde se viene el juicio. Y suenan las trompetas en el contexto del juicio. En ese contexto, Apocalipsis presenta el sonar de 7 trompetas que anuncian el juicio de Dios. Las primeras son con mezcla de misericordia. Dice que la primera cae sobre la tierra y dice que granizo y fuego mezclado con sangre caen sobre la tierra y queman la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Son grandes señales ambientales, físicas, podríamos decir, físicas, sí, en donde es como un sonido de trompeta que Dios te está diciendo: estoy por juzgar a la iglesia y al mundo, te estoy juzgando. Dios te está anunciando a su modo, con sus señales, que se viene la hora de su juicio. Que de hecho, antiguamente, cuando venía el día de expiación, que es el Yom Kippur, en el tabernáculo se anunciaba con trompetas con sonido de shofar. Segunda trompeta. Dice que una gran montaña, como ardiendo, es precipitada sobre el mar. Fíjate que primero era sobre la tierra, ahora sobre el mar. Todavía no llega a los hombres. Ahora sobre el mar. Y dice que la tercera parte del mar se convierte en sangre y que muere la tercera parte de sus habitantes. Fíjate cómo se empiezan a producir grandes acontecimientos que es imposible que las personas
no se den cuenta de que algo grande está sucediendo y de que se vienen los juicios de Dios. Pero todavía con mezcla de misericordia, una tercera parte afectada. Todavía Dios permite que continúe viviendo las 2 terceras partes. Tercera trompeta. Dice que una estrella, como ardiendo en fuego, cae sobre las fuentes de las aguas, sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Y que la tercera parte de las aguas dulces, el agua que tomamos, se vuelve amarga, como ajenjo, y que mueren muchas personas que toman esas aguas. Empieza a morir el mundo. Cuarta trompeta dice que se hiere la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, pero no se hiere al sol, se dice de la luz que viene del sol, de la luna y de las estrellas, y se oscurece la tercera parte de ellos. Es como si quemara, digamos. Es un día de oscuridad, el juicio de Dios. Se vienen tinieblas sobre la tierra. Es como si sobre la tierra hubiera tinieblas, humo, polvo. Fíjate, las trompetas anteriores pueden haber generado volcanes y cosas así que producen que se produzca la quita de la luz. Y una pregunta, ¿vos crees que estas cosas van a pasar literalmente? Sí. Sí, yo creo que así como las plagas de Egipto eran completamente literales, así como las plagas de la copa de la ira de Apocalipsis, que vamos a repasar luego, son literales, estas que son prácticamente paralelas y afectan los mismos elementos, pero a un tercio, son también completamente literales y están en el contexto propio del día del Señor. Y una característica importante es que aquí todavía hay misericordia de Dios, o sea, todavía aquí hay tiempo de gracia. Sí, pero déjame que te añada un elemento adicional. Si vos ves la introducción a las trompetas, es una escena muy particular. Paralela, podríamos decir, a cuando, ¿te acordás de la rebelión de Coré? Sí. Que querían ofrecer fuegos extraños, personas que no estaban en el sacerdocio y que no eran designadas para ello, y que comienza una mortandad, y que Moisés le dice a Aarón: ve, agarra el incensario, pon mucho incienso y ven y haz intercesión por las personas ante Dios. Bueno, ese es el contexto que se presenta en Apocalipsis 8, en donde un ángel aparece con un incensario en la mano y se le da mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos. En ese contexto en donde Cristo, viendo que se vienen los juicios de Dios, se pone entre los vivos y los muertos, así como se había puesto Aarón en la historia del pueblo de Israel, en donde comienzan a ocurrir estas plagas, estas catástrofes con mezcla de misericordia. Y ahí comienza el primer ay, termina con el primer ay, ¿no? Ahí, estas son las primeras 4 trompetas. ¿Qué hacían las primeras 4? Eran las causas, ¿no? Sí, eran las causas. Lo que te hacía madurar un determinado escenario. Decíamos que cae sobre la tierra, sobre el mar, la fuente de las aguas y sobre los astros. Sí, los astros, sí. Se ha afectado el ecosistema. Sí. Eso... ¿Qué provoca? Provoca las siguientes 3 trompetas. ¿Cuáles son las siguientes 3 trompetas? Esas las encontramos ya en el capítulo 9. 3 ay. Dice que se escucha una voz que dice ay, 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 acerca de los siguientes 3 toques de trompeta. Ahí donde se viene el sufrimiento feo para los hombres. El quinto lo encontramos en el capítulo 9. Sí, que sería el primer ay. Claro. Apocalipsis 9 entonces comienza con la quinta trompeta, donde te presenta un ejército misterioso comandado por el ángel del abismo. Una estrella, un ser de luz que cayó del cielo a la tierra. Y que tiene un ejército que responde al ángel del abismo, a Apolión, el destructor, que se las presenta como un ejército de langostas que suben del pozo del abismo y llegan un humo que oscurece la tierra. Sí, y dice que daña, que atormenta a los seres humanos como con picaduras de escorpión. Y se da un plazo, 5 meses. Y dice que los hombres desearán la muerte pero no la encontrarán. ¿Qué entiendo yo eso? Es cuando al diablo se le permite que atormente a la humanidad.
Ese sería esa estrella que vos decís. Claro. Y que está liderando Y sus a demonios. Sí. ¿Y qué van a hacer esos demonios? Bueno, yo no sé específicamente qué, pero pueden ser por plagas, por enfermedades, se la describe como picaduras de escorpión, que eso es como... Que te dejan medio paralizado. Claro, sin poder exactamente. actuar. Y buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Dolores indescriptibles. ¿Para todos? No. Se dice solamente para aquellos que no tienen el sello de Dios. Ahí es que están protegidos. Los que tienen el sello de Dios están protegidos. Es la iglesia fiel que está pasando por la tribulación, pero está protegida del enemigo. Esa picadura. Es el primer ejército misterioso que aparece en el quinto sello, que es el primer ay. Entonces Y se dice ay del segundo ay, que es el que viene, ay, la sexta trompeta. Sí. Y es ahí donde... Ahí viene otro ejército misterioso, que yo entiendo es el ejército que viene de parte de Dios, así como vino sobre Sodoma y Gomorra para vaciar con fuego, humo y azufre la ira de Dios sobre aquellas naciones perversas. Es justamente el ejército que viene de los postreros de los cielos, que son los ángeles de Dios, que vienen a actuar. Ya se le ha dado lugar al enemigo para que actúe con su ejército y se le viene a plantar frente el ejército de Dios, los ángeles de Dios, a destruir con fuego, humo y azufre, y dice que muere la tercera parte de los hombres. Terrible. O sea, muchísima Tremendo. Gente. En un contexto en donde se suelta a los ángeles que están atados sobre el gran río Éufrates. ¿Qué representa esto? Bueno, justamente de que Dios suelta los vientos sobre las naciones, porque las aguas, las muchas aguas, representan a pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Dios permite que todo se desbande. Ese es el desenlace de la historia. Tenemos al ejército del enemigo plantado, atormentando a los hombres, y luego Dios permite, cuando se acaba el tiempo de su gracia y se produce el soltar de los vientos, que muera una tercera parte de los hombres. Eso sucede en la sexta trompeta. ¿Y ahí todavía hay oportunidad de arrepentimiento? No. Ahí se dice que ni aún así el resto de los hombres se arrepienten de sus iniquidades. Y ahí ya se acabó el tiempo de gracia. Claro. Y ahí justamente es donde viene Apocalipsis 10, que es otro paréntesis. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 es un paréntesis que se da justamente en este contexto. Similar al anterior, cuando había venido la ira de Dios y se habían escuchado las voces, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí. Bueno, ahora en Apocalipsis 10 se presenta otro paréntesis en donde se ve a un ángel fuerte descender del cielo, que es Cristo. Con el librito, por eso es que sabemos que es Cristo. Sí, poniendo su pie derecho sobre el mar, que representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y la bestia que gobierna sobre el mar, y pone su pie izquierdo sobre la tierra, que representa justamente el lugar donde gobierna la segunda bestia de Apocalipsis 13, la vamos a ver luego, que es un lugar deshabitado en un principio, pero que alcanza poderío mundial. Impresionante. Allí y hermosísimo. Jura que el tiempo ya que el tiempo no será más. Y dice que cuando el ángel jura, 7 truenos emiten sus voces. Y yo entiendo que es la voz de Dios, que tiene voz como de trueno. Y se dice, no se escriben esos truenos. Eso queda en misterio, podríamos decir. Pero en ese momento los que tienen el sello de Dios van a poder entender esas palabras. Porque cuando vino Jesús y fue bautizado, hubo gente que cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, no entendió la voz y escuchó como un trueno. Y hubo otras personas que sí entendieron lo que se dijo. Exactamente. Ese es yo lo titulo en el libro cuando Dios dice basta. Imagínate la escena donde se está persiguiendo la iglesia de Cristo, se han producido martirios en el tiempo del fin, ha muerto una tercera parte de la humanidad y ya ahí Cristo dice, Señor, basta, hasta acá. Suficiente. El tiempo ya no será más. En ese momento Dios le responde con 7 truenos y le anuncia, justamente entre las cosas que se le anuncia, sabemos que es la venida el tiempo de la venida de Cristo, pero no se escribe porque no lo podemos conocer. Sí. Y algo interesante es lo del librito. ¿Qué pasó con el librito? Ahora, un elemento adicional, se dice que el tiempo no será más, sino que en los días
de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. La séptima trompeta. Sí. Cuando comienza a tocar. Y estamos al final de la sexta, en un paréntesis que anticipa lo que sucede con la séptima. Sí. Que dice, hecho está, la consumación del tiempo. Eso es lo que presenta este ángel, ¿no? Ahora dice que tiene un librito en la mano completamente abierto. Bueno, el libro principal ya ha sido abierto completamente. Sí. Y una porción de ese libro, de especial importancia, relativa al tiempo, está completamente abierta. Comprensible al entendimiento humano. De hecho, se escucha la voz de Dios anunciando muchas cosas relativas al tiempo. Sí. Y ahí se dice que se le dice al profeta Juan, come este librito. Y profetiza otra vez. Y profetiza otra vez, exactamente. Y se dice que sería dulce en su boca, pero amargaría su vientre. Y ahí lo que yo entiendo es que llegado determinado tiempo, cuando Dios comienza a abrir sus sellos, los misterios de Dios se van a abrir al entendimiento humano. Así como hoy podemos entender mucho más del Apocalipsis, a medida que avancen los sellos, la apertura de los sellos, vamos a poder alcanzar pleno conocimiento de todo lo que se ha revelado, inclusive muchos datos relativos al tiempo, como los plazos que están en Daniel 12, de 1260, 1290 y 1335 días. Vamos a entender esos tiempos. Y se le dice come, ¿qué quiere decir eso? Estudiarlo, asimilarlo. Y ve y profetiza. No porque se va a poder predicar en ese tiempo cuando estén cayendo la ira de Dios, sino en vista de lo que va a suceder, tenemos que comer ese libro y predicar de nuevo. Ya. Ese es el paréntesis. Sí. Una parte del paréntesis. Una parte, ¿no?, del paréntesis. Y ahora vamos a la segunda parte del paréntesis. El capítulo Vuelve a 11. aparecer quienes predican en contexto de juicio. Aquellos que comieron ese librito son representados por 2 testigos. Así como habíamos visto los 144.000 antes, que representan justamente al ejército de Dios, aquí se presenta 2 testigos. Yo entiendo que representan a la iglesia judía y a la iglesia gentil, que dan testimonios independientes y claros de la perpetuidad de la ley de Dios y del amor de Cristo. Ahora, ¿en qué contexto? Apocalipsis 11 comienza diciendo que se le da una caña de medir y se le dice, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Qué representa eso? Juicio. Medir justamente representa juzgar, si da la medida o no. ¿Qué juicio sobre qué? Sobre la casa de Dios, o sea, sobre el templo. El altar, la intercesión, y a los que adoran en él, las personas que están vivas en ese momento. Los que adoran, los muertos no adoran. No. Ahí está el juicio de los vivos. En ese contexto aparecen 2 testigos con el espíritu y el poder de Elías y hacen las señales propias de Elías. Y ahí te quería preguntar, ¿y es como que hace un retome en la historia? O sea, ¿o es que está continuando con la historia después de las trompetas? Es un paréntesis. Te está explicando, dice, Dios no va a hacer todo esto sin que haga esto haber dado testimonio. Y fíjate que de acuerdo a los parámetros bíblicos no se puede juzgar si no hay por lo menos 2 testigos. Y justamente en el contexto del juicio de Dios aparecen 2 testigos que dan testimonio verdadero. Ahí aparece, justamente se dice que cuando ellos acaban de dar testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Bueno, esta es la persecución sobre la iglesia en el tiempo del fin. No es una muerte literal, aunque van a haber algunos mártires, sino es lo que yo entiendo es la angustia de muerte que sufrió, por ejemplo, Elías. Es todo simbólico. Allí se habla justamente de la plaza de la gran ciudad, donde dice fue crucificado Cristo. Bueno, todo esto hay que entenderlo en términos simbólicos, yo lo explico en el libro. Apunta justamente al tiempo de la angustia de Jacob, al tiempo de inmensa angustia cuando nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Allí se cierra el paréntesis, diciendo de que estos 2 testigos finalmente reciben nuevo espíritu de parte de Dios y ascienden al cielo ante la vista de los que los perseguían. Que es justamente cuando asciende los salvos ante la vista de los que los persiguen.
ahí se cierra el paréntesis y suena la séptima trompeta. Aquella que había anticipado el ángel fuerte, que dice, en los días de la voz de la séptima trompeta, sí. Cuando él comienza a tocar la trompeta. ¿Qué dice la séptima trompeta? Hecho está. Ya está, se terminó. Es el fin del juicio de Dios y donde se abre el cielo y se ve el arca del pacto. Hoy nosotros tenemos velos que nos impiden avanzar, que nos impiden llegar a la presencia de Dios porque seríamos consumidos. En ese momento, cuando se ha terminado el juicio de Dios, dicen, bueno, ahora se muestra todo. Se abre el telón, el cielo se repliega como un pergamino que se enrolla y podemos ver el arca del pacto donde está la ley de Dios. Que es donde está el trono de Dios. Y es justamente la séptima trompeta en donde resucitan los hijos de Dios, aquellos que la bestia habría matado, y son consumidos por el resplandor de la gloria de Dios, quienes no han sido purificados por Dios. Y ahí es como que pone en pausa todo lo que te está contando. Y comienza a explicarte otras cosas, ya a partir del capítulo 12. Claro, allí termina la serie de 7. Vimos la serie de las 7 trompetas, vimos la serie de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Ahora empieza a contar un poquito más acerca de los poderes que están en juego. Empieza a contarnos detalles que podemos palpar hoy, más materiales, más con lo que podemos ver. Es muchísima información la que hemos compartido y realmente es maravilloso también ver cómo tiene un orden, está tan maravillosamente entrecruzado una cosa con la otra. Y yo creo que ya comienza otra sección diferente, entonces creo que va a ser mejor. Es momento de hacer una pausa. Que hagamos una pausa recreo. Para una siguiente oportunidad que podamos terminar de abarcar todo lo que es Apocalipsis. Pero me pareció increíble, maravilloso. O sea, realmente es muy hermoso ver cómo Dios hace las cosas, cómo tiene un orden, tiene una lógica y que realmente puede llamarnos la atención a cambiar nuestras vidas. Dijiste una palabra importante, que Dios tiene orden. Apocalipsis es un libro que viene directamente de boca de Dios, de mano de revelación de parte de Dios, es la revelación de Jesucristo, y es un libro donde todo tiene que ver con todo y encontramos un orden perfecto. Y aunque hay paréntesis, hay un desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. Y yo sé que lo que he dicho quizás no he sido muy claro en algunas cosas, o que quizás no ha quedado completamente el fundamento. fundamentado. Pero es porque no se puede no hay tiempo en tan poco tiempo. Sí. Yo los invito a que si quieren profundizar, yo los invito a que profundicen, mejor dicho. Mi libro es una herramienta. Ustedes pueden consultar la Biblia en primer lugar y muchas otras opiniones. Pero es hora de entender el Apocalipsis, es hora de que podamos prestar atención a esas palabras que vienen desde el trono de Dios y podamos guardarlas en nuestro corazón. ¿Y cuál era la sorpresa? Que seamos como Filadelfia, de esos que por haber guardado la palabra Amén. Son guardados en la hora de la prueba. Amén. Así sea. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, a todo aquel que le interese el tema principalmente, que comente y diga, bueno, yo quiero el libro, y que nos haga el favor y que comparta para que otras personas también puedan acceder a estos contenidos, que comparta estos contenidos con sus amigos, que los recomparten. Bueno, regalarle el libro. Si están aquí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, se pueden acercar al canal, aquí a Carretera Camiri, kilómetro 20, y se lo llevan completamente gratis. Pueden venir los sábados a la mañana de 9 a 12 o durante cualquier día de la semana en horario comercial, laboral. Preguntar por mí, por mi hermano Caleb Aguilar, y les acercamos un libro completamente gratis. Eso es regalo a los que están viendo estos videos, para que vean que queremos que estudien el Apocalipsis. Esa es nuestra intención. Y a los que están fuera de Santa Cruz de la Sierra, que me imagino son muchos, la mayoría, bueno, pueden acceder completamente gratis al libro en PDF. Lo pueden encontrar en diloalmundo.org
youtube.com/apocalipsis. Y lo pueden leer si quieren. Lo pueden leer, lo que sea. imprimir, hacer lo que quieran. También lo pueden comprar a través de Amazon. Sí, lo quieren físico y no están en Bolivia. Para los que están en Argentina también se puede adquirir a un precio muy económico a través de Mercado Libre. Lo pueden encontrar ahí. En la página vamos a estar poniendo también los enlaces. Ya están en Amazon, vamos a poner los enlaces a Mercado Libre. Lo pueden comprar allí. Muy bien, muchas gracias, Noé, y también agradecemos a todas las personas que estuvieron acompañándonos, viéndonos y estudiando con nosotros, maravillándose con nosotros, y que Dios nos bendiga. Y quizás el mensaje que me gustaría a mí cerrar o dejar es justamente algo que cuando pienso en vos, pienso en esta frase porque se encuentra en Mateo 10, desde el versículo 5, que dice así: a estos 12 envió Jesús y les instruyó, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, que es justamente muchas de las cosas que hemos compartido. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Y es justamente lo que es tu filosofía. Desde que comenzaste a hacer videos de YouTube, que no monetizaste tu canal, ni aun cuando tuviste la oportunidad, que ya es cuando tenés más de 100.000 suscriptores, si no me equivoco. O antes, no sé. Antes. Pero porque vos tenés esa filosofía de gracia lo recibiste, dalo de gracia. Y vos recibiste este conocimiento de gracia, Dios te lo dio. Todos recibimos de gracia de parte de Dios. Y lo das de gracia. Así que Dios nos bendiga, y también que vos puedas ser un portador de la palabra de Dios y que no tengas miedo de leerla, porque es fácil de entenderla cuando le pedís al Espíritu Santo que te guíe. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos anunciaría las cosas que habrían de venir. Si tenemos ese espíritu, podremos comprender Apocalipsis. Nos vemos.